Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida a nuestro diplomado Diálogo para la Amistad Social. Recordemos que vamos a entrar al segundo módulo. En este segundo módulo nosotros lo llamamos alistamiento de procesos de diálogo social. Vamos a trabajar un primer punto que se llama análisis de conflicto y allí el tema de hoy, el tema que vamos a trabajar hoy se llama la centralidad de las relaciones en los conflictos. Esta noche nos acompaña Rosa Inés Floriano, quien va a dirigirnos esta sesión. Entonces le damos una cordial bienvenida. Rosita, entonces te escuchamos. Buenas noches para todos y para todas. Se nota que hoy es viernes, estamos un poquito cansados, así es que vamos a tratar de hacer la sesión del día de hoy lo más participativa posible y vamos a tratar de hacerla también pues lo suficientemente amena, sobre todo los que compartimos diplomado y que estamos a la vez siendo parte de la comunidad de aprendizaje de paz y reconciliación en el secretariado de Pastoral Social, que tuvimos hoy una jornada bastante intensa. Pero estamos contentos de haber tenido un encuentro muy interesante ya con nuestro nuevo director y de empezar compartiendo lo que ha sido pues como nuestro caminar. Así es que, pues bueno, a pese al cansancio, vamos a tener esta sesión. Una sesión que siempre he dicho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta darla y siento que para mí es una de las claves fundamentales en cualquier esfuerzo por la construcción de la paz. Es una clave para empezar a aproximarnos a leer las situaciones de conflicto. Y es una clave que nos va a dar muy buenos elementos para poder empezar nuestro trabajo de aproximarnos y que nos va a dar elementos distintos de los que, digamos, humanamente todos tendemos a juzgar en cualquier tipo de conflictividad. Es decir, nos van a ayudar a entender la lógica de ser mediación que es distinta a la lógica de ser jueces. Disculpen, un segundo voy a cerrar la puerta porque está entrando un poco de ruido en la oficina. Bueno, les decía que una clave rectora en este esfuerzo por la construcción de la paz y la reconciliación es aprender a ver la realidad desde una óptica que son las relaciones. Y es algo en lo que nos tenemos que entrenar para hacerlo bien. Hoy vamos a dar una clave que de cada uno de ustedes depende el empezar a ponerla en práctica. Es una clave que va a ser muy útil, no solamente para que nosotros hagamos un servicio de mediación en procesos de conflicto. El título del tema del día de hoy es la centralidad de las relaciones en la lectura de conflictos y en su transformación. Es decir, vamos a ver las dos caras de la misma moneda. ¿Por qué las relaciones son tan centrales en cualquier esfuerzo de construcción de paz y reconciliación? Pero además las vamos a asumir como una clave de lectura de los conflictos y como una clave para entender cómo transformar los conflictos. Y luego vamos a entender cómo el diálogo sirve como el recurso sobre el cual nosotros podemos restaurar relaciones, reconstruir relaciones. Por eso digo que me gusta mucho porque es realmente uno de los temas fundamentales para empezar a hacer este trabajo de construir la amistad social. Transformar relaciones, hacer que las relaciones, aprender a reconocer en las relaciones qué es funcional y qué es disfuncional en una relación y qué podemos hacer para transformar la relación. Entonces, empecemos por digamos, por el desmonte de un mito que es muy humano, digamos, es muy inherente a nuestra condición humana. Somos jueces implacables de los demás. Con mucha frecuencia ocurre algo y sabemos que alguien se peleó con alguien más e inmediatamente la clave con la que nos aproximamos, humanamente hablando, es buscar
escuchar para tratar de identificar quién es el victimario o el culpable y quién es el perdedor o la víctima de esta situación. Y eso nos ocurre y nos han enseñado a leer la historia siempre desde dos orillas opuestas, víctimas y culpables. Y para, digamos, esa es una perspectiva de juez, es decir, tratar de ubicarnos delante de una situación conflictiva para establecer el veredicto, quién es el culpable y quién es la víctima aquí, para establecer quién tiene que pagar la culpa y quién tiene que ser el que recibe reparación de la culpa. Entonces, fíjense ustedes que bajo esa lógica no siempre es posible trabajar la reconciliación y la construcción de la paz. No con eso quiere decir que no establezcamos responsabilidades, que no se haga justicia. No, para nada. La construcción de la paz no suprime la justicia en absoluto y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que estoy queriendo decir es que cambiamos el foco ya no para encontrar a quién juzgar, sino para identificar en una relación qué no funcionó bien, qué hizo la diferencia y generó disfuncionalidad y provocó un hecho victimizante que muy seguramente ha producido dolor y en ambas direcciones. Porque a veces miramos el dolor de una parte de la historia, pero cuando hemos vivido procesos de reconciliación y escuchamos las historias de quienes han estado bajo la categoría de victimario, nos damos cuenta que también hay mucho dolor ahí. Es más, que muchas veces antes de llegar a una experiencia de dolor, han padecido situaciones victimizantes también. Entonces, es muy importante aquí descubrir que nosotros podemos ubicarnos delante de una relación y bajo esa dinámica, bajo esa lógica, bajo esa perspectiva, podemos identificar qué es lo que no ha funcionado bien, qué es lo que provocó una ruptura o quebró una relación y qué podemos hacer para restaurar la relación. Ojo que cuando hablamos restaurar no es volver a un estado anterior a la ruptura. Restaurar puede ser reconstruir o volver a hacer una relación nueva. Eso hay que tenerlo presente porque tiene una relevancia fundamental. Entonces, por favor, apaguen sus micrófonos, hay bastante interferencia. Voy a compartir pantalla y la sesión de hoy justamente vamos a empezar haciendo un ejercicio de aproximación a esa lógica de la centralidad de las relaciones. Discúlpenme un segundo. Es que no logro mover este. Ya. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, Rosita. Sí, señora. Igual si la puedes poner más grande. Sí, sí, tranquilos. ¿Ya? Ok. Sí. Muy bien. Entonces, digamos que hoy vamos a tratar de aproximarnos a eso, las relaciones como una clave de lectura de los conflictos. Entonces, no vamos a mirar los actores y quiénes están contra quiénes. Vamos a ver qué relación hay y qué hace funcional o disfuncional esa relación entre las partes. Y a partir de eso vamos a tratar de identificar elementos interesantes para poder transformar esas relaciones. Pero antes de eso quisiera hacer como a manera de introducción un hallazgo que a mí me encanta compartirlo. Desafortunadamente no he podido conseguir el estudio completo en español, está pero en inglés. Pero la Universidad de Harvard en el año 2014 publicó una investigación que hizo durante 80 años. En el documento que les estamos dando hay un link sobre las grandes conclusiones de esa investigación. Es lo máximo que he podido encontrar en español. En inglés sí está el estudio. Pero ahí dice que la clave de esa investigación era qué es lo que produce garantías de salud, de bienestar y de felicidad en las personas. Y los resultados revelan, primero, que la felicidad del ser humano depende de cuán sanas son sus sistemas de relaciones. Es decir, las relaciones personales son claves para la felicidad y para el bienestar, para la salud de la persona. Las relaciones cercanas y verdaderas, es decir, esas relaciones que se construyen como vínculos, hacen más feliz a una persona que el dinero o la fama. Esta investigación la hicieron
con un sinnúmero de personas de distintos grupos etarios, de distintas generaciones, de distintas clases socioeconómicas y pudieron constatar durante los 80 años que duró toda la investigación que ni el dinero ni la fama, que es lo que respondían siempre en las encuestas, sobre todo los que participaron de las entrevistas, realmente no es cierto. Es decir, el mito es el dinero, la fama, y nada de eso garantiza felicidad y mucho menos bienestar. Realmente son esos dos elementos. Pensemos por qué las relaciones sanas son tan vitales en la existencia humana. ¿Por qué? Recuerden que hemos venido haciendo hace 2 sesiones atrás, hablamos de la fundamentación. Dentro de la fundamentación hablábamos del modelo relacional que nos ofrece el Evangelio y el magisterio de la Iglesia, incluso una nueva antropología cristiana que nos presenta el Papa Francisco desde Fratelli Tutti, desde Laudato Si y Fratelli Tutti. Y ahí estábamos anticipando por qué en el corazón de esta concepción está lo relacional. Es decir, el ser humano necesita estar en una relación sana consigo mismo, con Dios, con los otros y también con lo otro, es decir, con lo creado. ¿Sí? Esa interdependencia es fundamental. Pero pensemos ahora en clave de las relaciones humanas. ¿Por qué las relaciones son tan importantes para el bienestar y la felicidad en la persona? Pensemos un poquito en eso y yo les voy a invitar a que ustedes se piensen en eso, cada uno y cada una, y tratemos de participar. Escriban por favor en el chat. ¿Por qué ustedes creen que es tan importante? De repente una o 2 personas pueden levantar la mano e intervenir. Yo esta vez invito a los que no les conocemos la voz que participen, para que no sean siempre las mismas personas a las que escuchamos, sino que tratemos de que todos vayan teniendo participación. Y no quiero empezar a llamar persona por persona, sino que ustedes, el que no quiera hablar, escriba, el que quiera participar, levante su mano. La pregunta es esta: ¿por qué es tan importante, por qué es tan central las relaciones sanas en la felicidad y en el bienestar, entendiéndose no solo la salud física, sino el bienestar general en las personas? Luisa Fernanda Garzón, adelante. Hola, buenas noches. Pues vamos a ponerlo como un poco en perspectiva salud, a pesar de que no es como el punto, pero siento que es como necesario, y es que cuando vos tenés como estas relaciones positivas y que son sanas, entonces se activan ciertas cosas en el organismo, ¿no? Entonces la oxitocina, la dopamina, la adrenalina, entonces todas estas segregaciones hormonales, físicas, naturales, que nos sirven para estar en buena salud y para activar el sistema inmunológico. Entonces, digamos, tener relaciones sanas nos evita hasta enfermarnos de una gripa o de enfermedades mucho más graves, y a nivel ya de salud mental ya hay como un poquito más de autoconfianza, autocontrol, se eleva la autoestima, se eleva la autopercepción. Entonces, creo que tener relaciones sanas es como un ganar-ganar. El micro. Gracias, Luisa Fernanda. Por aquí escribió Luis Hernando que porque genera cercanía. Sí, y Irma dice, las relaciones sanas son importantes porque una persona sana mentalmente puede irradiar armonía, paz. Ahora se me perdió. Es que pasan el link por encima de los chats y entonces me hacen perder. Mentalmente puede irradiar armonía, paz, amor, su entorno es adecuado para compartir. Luego dice Nicole, por acá dice, yo creo que es importante las relaciones sanas, puesto que el saber que tengo redes de apoyo positivas o personas en quien apoyarme se convierten en un tipo de tranquilidad en nuestra cotidianidad. Liber Fidel escribe, porque fuimos hechos para relacionarnos y una buena relación nos permite una buena calidad de vida. Exactamente. Lili Alejandra dice, las relaciones sanas ayudan a tener paz, tranquilidad y armonía en nuestra vida. Las relaciones son vitales porque somos seres sociales, y en la medida en que nos relacionamos asertivamente con los demás,
Construimos vínculos y a partir de allí podemos contar con otros para realizar nuestros sueños y es una forma de superar los sentimientos de soledad. Las relaciones humanas son vitales, por algo Dios nos creó para acompañarnos y ayudarnos, ya depende de nosotros mantener relaciones sanas. Muy bien, una relación sana fortalece el amor, el respeto, la confianza. Considero que es importante tener relaciones sanas porque esto nos ayuda a avanzar y creer como ser humano. Las relaciones nos brindan salud mental, estabilidad en el desempeño en cada área. Las relaciones sanas para mí es muy importante porque puedo asociarme mejor con la sociedad y puedo generar felicidad y confianza. Porque si no tenemos una relación sana, no podemos tener buena armonía y tener salud. Hace que la vida sea más llevadera y se facilita. Y desde la ética cristiana, la espiritualidad cristiana nos da paz porque es la sensación de que estamos haciendo lo correcto, nos sentimos satisfechos. Muy bien, las redes de apoyo afirman los sentimientos y pensamientos positivos. Cuando estás con una persona feliz o la escucha reír, irradia buena energía, asimismo te saca de esa monotonía diaria. Muy bien, hay tremendos aportes aquí y todos orientados a que las relaciones son vitales, las relaciones sanas son vitales precisamente, bueno, por nuestra naturaleza social. El ser humano no nació para realizarse, no se puede realizar individualmente. Claramente, esa interdependencia de la que veíamos en las sesiones anteriores y luego lo que reforzó Wilmar en la sesión anterior era justamente eso, es decir, no nacimos para ser islas, para estar. El ser humano se realiza a plenitud a través de la convivencia, a través del relacionamiento con los demás. Entonces, fíjense que ahí hay, por eso el tema de la subsidiariedad, el tema de la corresponsabilidad, el tema de la solidaridad, el tema de la fraternidad, pues serán temas que siempre estarán ahí desde el Evangelio iluminándonos, pero también desde el magisterio tratando de darle elementos a la humanidad, cómo construir relaciones sanas, ¿sí? Como la garantía para la convivencia. Entonces, justamente por eso, ¿sí? Asumir una idea rectora en el trabajo que hacemos desde la Iglesia por la paz y la reconciliación es las relaciones son el lugar privilegiado para construir paz. ¿Sí? La reconciliación es relacional, o sea, el trabajo que a nosotros nos corresponde no es estar juzgando quién es el bueno y quién es el malo de la historia. El trabajo que a nosotros nos corresponde es aprender a entender las relaciones, el dinamismo de las relaciones humanas, cómo funciona nuestra limitada condición humana en las relaciones y cómo volcamos nuestras heridas y cómo desde ahí hacemos que las relaciones, ese plano de las relaciones que es donde proyectamos lo que somos, lo que vamos acumulando en nuestra historia, nuestros enojos, nuestras inseguridades, nuestras heridas, nuestras desconfianzas, para entrar en contacto con otro, no es otra cosa que nuestra historia que ha ido acumulando una serie de marcas, de huellas, de heridas que están allí y que salen a mediar, digamos, a determinar, a condicionar nuestra forma de construir relaciones. Y por eso desaprender esa manera de relacionar es fundamental para que la sociedad sean sociedades pacíficas, desaprender el uso de la fuerza, el uso de la violencia en el lenguaje, desaprender todo aquello que hemos ido aprendiendo. Imagínense nuestra sociedad colombiana, cuánta historia lleva acumulada de dolor y de heridas. ¿Cuántas familias colombianas han sido atravesadas por experiencias del secuestro, de la desaparición forzada, del reclutamiento forzado, por el desplazamiento, por tantas heridas? Pero además, ¿cuántas familias han atravesado la historia de la separación de sus padres y eso no ha sido suficientemente bien tramitado? Mujeres maltratadas, abusadas. ¿Cuánta historia de dolor allí que ha hecho mella y que empiezan a predeterminar una cierta manera de construir relaciones? Y entonces aprendemos, por ejemplo, la desconfianza como una forma de entablar relación para mantenerse a salvo.
Y la lógica es que aprendamos a confiar para poder establecer relaciones sanas. Entonces, fíjense ustedes que las relaciones tienen un lugar fundamental en nuestro trabajo, pero la clave aquí es aprender a leer los problemas, los conflictos, desentrañando cuáles son las disfuncionalidades dentro de la relación. En todo modelo relacional existen luces y sombras. En todo modelo de relaciones existen cosas que funcionan y cosas que no funcionan, ¿sí? Y nuestro papel, si queremos ser mediación para transformar esas relaciones, ayudar a las partes a ser conscientes qué son esos factores que están rompiendo la relación, que la están haciendo disfuncional. Y una vez les ayudamos a comprender, encontramos mecanismos para ir transformando y reeducando la relación, rehabilitando la relación. Entonces, finalmente, es toda una forma de leer la realidad. Aprender es como ponerse unas lentes especiales que me ayudan a ver el mundo desde lo relacional. Entonces, donde otros están viendo, una lucha de poder, lo que yo estoy viendo sencillamente es un acomodamiento de esfuerzos para alcanzar un nivel de reconocimiento. Y yo ahí no estoy juzgando a ninguna de las partes. Estoy dándome cuenta de que hay algo en una de las partes que está clamando por un reconocimiento y que a lo mejor no aprende a verbalizarlo y no verbalizarlo lo lleva a sentir que el otro no merece lo que está recibiendo y entonces yo empiezo a minar la confianza contra esa persona y a disociar un poco con el círculo de que desconfíen de esa persona porque está recibiendo lo que yo creo que debería ser para mí. Nuestro papel, más allá de decir, esta es la buena, esta es la mala de la historia, es poder decir, miren, ahí hay un clamor que no está siendo verbalizado, está pidiéndose reconocimiento. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para transformar esa dinámica? ¿Sí? Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo, como dice un dicho en el Huila, yo no sé hacer arepas, pero sé cuando quedan bien hechas. Yo no estoy casada, pero bien que puedo leer porque soy la menor de 9 hermanos, de los cuales 6 son casados, y puede uno entender desde esos espejos cómo es que funciona ciertamente esas dinámicas relacionales. Y hay una cosa que me llama mucho la atención en las experiencias modernas de las, digamos, del mundo de las parejas. Nos decimos muchas veces cuánto nos amamos en pareja. Lo que casi nunca expresamos y verbalizamos es cuál es la concepción que cada quien tiene del amor. ¿Cuál es la concepción de amor que trae aprendido por su historia familiar? A lo mejor nadie le ha dicho el amor es esto. Sencillamente lo aprendió porque es lo que vio en su experiencia familiar. Y entonces cada quien viene con una concepción. Bien dicen por ahí, las palabras son vasijas vacías que la cultura o la historia llena de contenido. Entonces la palabra amor sugiere muchas cosas para todos nosotros y creemos que todos estamos de acuerdo en qué es el amor. Pero cuando se lleva el momento de ponerlo en la práctica dentro de una relación de pareja, resulta que cada quien trae unos imaginarios construidos, toda una construcción a partir de la historia, de lo que ha visto, de lo que ha aprendido en su historia familiar, de lo que debe, de lo que es, lo que debe o lo que no debe ser el amor, por lo menos. Y entonces sentimos el enamoramiento por la pareja y nos decimos hasta 100 veces en el día cuánto nos amamos, pero no nos ponemos de acuerdo para decir, oiga, ¿y usted qué entiende por amor? ¿Y usted qué espera del amor? O sea, ¿qué es lo que usted esperaría para sentirse una persona amada? Eso casi nunca lo conversamos. Y entonces voy a poner aquí un caso hipotético. La chica viene de un hogar disfuncional, digámoslo, en la medida en que su papá tenía problemas de alcohol, maltrataba a su mamá, entonces la mamá un día tomó la decisión de separarse para no aguantar la violencia de su pareja. Y tiene una hija mujer y la señora tuvo que matarse trabajando y decirle, hija, estudie, yo me estoy matando para que usted estudie
y no dependa de ningún tipo que se tenga que aguantar un tipo ahí. Cuando usted se enamore y se case de verdad, es porque encontró un tipo que es capaz de amarla, de respetarla, de tenerla como una princesa, de apoyarla, de que no la condicione, de que le dé todo lo que usted necesita. Para eso yo me estoy matando, trabajando para que usted haga todo lo que yo no pude hacer. Y escuchó todo ese rollo, toda su historia. La pareja, el chico, viene de un hogar muy tradicional. Y entonces toda la vida vio a su papá y su mamá, digamos, cuidándose en casa el uno al otro. Y la imagen de, digamos, del amor que él vio, que fue lo que mantuvo a sus padres unidos, era la capacidad de la mamá de vivir en función del papá. Es decir, de que cuando el papá llegara de la casa, del trabajo, le tenía la comidita caliente, le recibía la ropa, le lavaba la ropa, al otro día hasta le pone encima de la cama lo que ha de ponerse para irse al trabajo otra vez. Es decir, vive en función de su pareja. Entonces el hijo varón recibe hasta de la propia madre, mi hijito, cuando usted se case, búsquese a una mujer hacendosa, no esas mujeres brinconas de hoy en día, que solo quieren que las tengan de princesas y no sirven para nada y no lo atiende. Cuando busques una mujer que lo quiera, oigan bien los mensajes, que lo quiera, que lo atienda, que lo haga sentir como el hombre de la casa. ¿Sí? Esas cosas las replicamos todo el tiempo. Y al replicarlas todo el tiempo, pues, ¿qué ocurre? Eso se va metiendo en la conciencia y se incorpora en el sistema de creencias. Entonces se enamoraron el par de chicos y se decían 300 veces te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y ya no aguantaron más y dijeron nos vamos a casar para vivir el amor por toda la eternidad, hasta que la muerte nos separe. Y empieza el proceso de convivencia. Y entonces es cuando ya la palabra no es suficiente. Viene la experiencia, claro, cada uno trae incorporado en su experiencia, en su memoria, en su sistema de relaciones, unos códigos para leer lo que a su criterio es amar y sentirse amado. Y claro, en esa lógica de que como es una convivencia en pareja, requiere la corresponsabilidad, es decir, el sentirse correspondidos. Entonces, para que yo pueda dar, yo necesito recibir. Y ciertamente se crea un poco la lógica de, no me dio lo que yo esperaba, entonces ahora yo le castigo con el silencio, ya no la llamo, y así empiezan los problemas en la convivencia. Es decir, no pudieron ponerse de acuerdo, oiga, ¿qué es lo que usted entiende que es el amor? ¿Qué es lo que usted ha aprendido en su historia? ¿Qué es lo que hay en su pasado y en su historia familiar que condiciona la forma de creerse amada o amado? Y entonces, pues ahí es donde en las relaciones empiezan a aparecer todas nuestras heridas. Entonces, claro, el chico llega porque así estaba acostumbrado en su casa, era lo que él veía, y entonces coge y deja su ropa ahí, y cuando llega del trabajo cansado y encuentra la ropa sucia ahí, y le dice, ¿y esto, mija? Y dice, pues recójala, llévela a la lavadora, para eso hay lavadora, yo no soy su sirvienta. Y entonces viene la reacción, eso choca contra lo que él trae en su imaginario de lo que es una mujer que lo puede amar. Y luego, pues por supuesto, entonces dice, no me consiente, no me tiene comida, ¿no? Entonces, pues yo le voy a castigar con el látigo de la indiferencia. Mañana me voy al trabajo y no la llamo en todo el día. Porque recuerden que negar el recurso tiempo también es una forma de comunicarse, aunque no verbaliza, esto me molesta, no nos comunicamos y entonces viene la reacción. No llamo en todo el día y entonces empieza el imaginario. Mi mamá sí me advirtió, ahora mismo empieza, ya estará con los amigotes, alguna compañera tendrá por allá, y entonces empiezan todos esos monstruos y fantasmas a hacer lo suyo. ¿Sí? Total que cada vez, ¿qué me hace? Y yo, ¿cómo le devuelvo? ¿Qué me hace? Y el espiral va hasta que un día puede llegar perfectamente o a perderse el respeto. ¿Hay un bueno y un malo en esta historia? No.
Son seres humanos con historias distintas que no aprendieron a comunicarse. Y por no aprender a comunicarse, no lograron ponerse de acuerdo de cuál es la historia de amor que querían construir en pareja. Poniéndose de acuerdo y construyendo una visión compartida de lo que debe ser el amor, de lo que debe ser el esperar y dar, y a partir de eso construir y llenar de contenido digamos, el ser correspondido. Eso lo hablamos constantemente en nuestras relaciones de pareja, lo hablamos en nuestras relaciones familiares. Pensemos un poco en eso. O sea, yo estoy dando esto, que es un caso hipotético, pero que es más común de lo que creemos. ¿Cuántos divorcios se hubieran evitado si tuviéramos la capacidad de verbalizar y expresar primero cuál es toda esa historia que determina nuestra forma de construir y esperar relaciones afectivas? Estoy dando, insisto, un caso muy concreto, un caso cualquiera. Entonces, para decir, evoquemos una experiencia de la cotidianidad. No nos vayamos a esas experiencias no nos vayamos a esas experiencias por allá del conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Digamos que son escalas distintas, en niveles distintos, pero las situaciones son siempre las mismas. ¿Qué es lo que hace funcional o disfuncional una relación? Y aquí lo estoy abordando meramente desde el plano humano, la relación humana, pero eso lo trasladamos. ¿Por qué existe inequidad, desigualdad económica? Porque hay relaciones de injusticia, una relación de dominación, de alguien que concentra y alguien que se queda por fuera de la posibilidad de bienestar. Hay una relación disfuncional. ¿Sí? Las situaciones de marginalidad, de extrema pobreza, están atravesados por unos sistemas relacionales desiguales. ¿Qué es lo que? Estas palabras que he puesto aquí, estaba escribiendo otras para que podamos hacer en grupos un poquito el ejercicio. Estas palabras, poder, competencia, desigualdad, exclusión, manipulación, vamos a poner otra aquí, que puede ser, por ejemplo, dominación, ¿sí? Podemos decir acoso, ¿sí? Dejemos ahí 7 palabras. 7 palabras que vamos a hacer en pequeños grupos, la experiencia de trasladarla a las relaciones cotidianas, esas cercanas que tenemos. Si quieren en la familia, ustedes escojan un plano de las relaciones humanas donde quieren aplicar, ¿sí? El grupo 1 va a trabajar la palabra poder. El grupo 2 va a trabajar la palabra competencia. El grupo 3 va a trabajar la palabra desigualdad. El grupo 4, exclusión. El grupo 5, manipulación. El grupo 6, dominación. Y el grupo 7, acoso. En cualquier ámbito que ustedes quieran, lo pueden aplicar, ¿sí? ¿Cómo se vive una relación de poder en una pareja, en un trabajo entre compañeros de trabajo, en un grupo de la parroquia, en una comunidad? ¿Cómo se vive una relación de poder? ¿Cómo se vive una relación de competencia? ¿Cómo se vive? ¿Qué factores es lo que provoca, ¿sí?, esa disfuncionalidad? ¿Y qué factores, pensemos un poquito en la contraparte, nos ayudarían, ¿sí?, a transformar una relación de poder? ¿Sí? ¿Qué factores o qué cosas creemos nosotros que nos podrían ayudar a transformar? Esto para que entendamos por qué es tan importante y tan central la comprensión del lugar de las relaciones en la construcción de la paz. Entonces vamos a irnos a grupos. Tomen este pantallazo, por favor. Entonces, el número que les quede asignado en su grupo, deben saber que es el número que van a trabajar, o podemos llevar esto al chat, Miguel, para que sepan cada uno a qué tipo de relación va a reflexionar. Entonces vamos a distribuir en pequeños grupos. A ver, me toca, no encuentro aquí los pequeños grupos. Voy a dejar de compartir y perdón, para poder... No encuentro los grupos, Miguel.
¿Tú puedes intentar ayudarme, por favor? Serían 7 grupos, ¿cierto? Sí, 7 grupos. Listo, listo, ya están. 7 Vamos grupos. a tener 30 minutos. Miren que vamos a dedicarle un tiempo muy importante a este ejercicio. Recuerden, vuelvo a repetir la instrucción antes de que los mande a grupos Miguel Ricardo. La clave es, traten de poner en un lugar cualquiera, en la familia, en el trabajo, en cómo aplica esa relación de poder o de, ¿sí? de marginación, de exclusión, de dominación. ¿Y qué es lo que hace, qué tipo de disfuncionalidad es la que lleva a que se ejerza poder, se ejerza dominación, ¿sí? ¿Y qué es lo que podríamos hacer para que esa relación funcione? ¿Vale? Vamos. Listo. Entonces se van a los grupos. Recuerden que deben dar unirse, ¿cierto? Van a dar unirse para que vayan a los grupos. Ok. Van a dar unirse, por favor. Apenas les va a llegar la palabra unirse, entonces dar clic sobre esa palabra y van al grupo. Bueno. Ok, lo hacen rápido para que puedan ir a los grupos. Unirse, dan unirse. Fue. ¿Sí les alcanzó el tiempo o no les alcanzó? Sí nos alcanzó el tiempo para todos exponer nuestras ideas, pero no tanto como para retroalimentarlas. No le dije, nunca, nos va a tocar dejar una sesión de 90 minutos para el trabajo en grupo. Sí, sí, por favor, sí, sí. Bueno, muy bien. Quisiera escuchar, por favor, el grupo donde estaba Diana Villalobos. Por favor, en ese grupo, alguien que nos comparta sobre qué dialogaron, qué alcanzaron a dialogar. Gracias, Rosita. Buenas noches. Nosotros somos el grupo 1. Estuvimos participando. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, vale. Estuvimos participando Berta, María Argenis, Fernando, Gabriel, Irma, Juana Inés, María Cristina, Vicente y pues yo, Diana. Estuvimos dialogando o compartiendo las ideas con respecto a la palabra de poder. Entonces, dentro de esas ideas o conceptos que tenemos, pues está que el poder tiene un poder destructivo, de forma destructiva, puede causarle daño a personas, a las conciencias, a la familia. Y una palabra de aliento tiene el poder de ayudar a quien lo necesita o a crear confianza en el lugar en donde estamos. También que tenemos el poder o la capacidad de intercambiar ideas para dar seguridad y confianza entre las personas que están alrededor. Otras personas también opinaron que la palabra poder es muy fuerte porque en algunos lugares, por ejemplo, Arauca, significa guerra, o es un poder que se utiliza por la fuerza bruta y que ese poder genera desconfianza, incertidumbre, negatividad, por lo tanto es una palabra negativa. En relación con otras personas se puede tomar decisiones en la familia como madre y cabeza de hogar y se puede enfocar en 2 sentidos, el poder de sacar adelante la familia o el poder de destruir a la familia. Para otro compañero la palabra poder es una palabra de aliento, ya que en una relación pues que si deciden lograr grandes cosas, tienen el poder de lograr sueños, tienen el poder de cumplir metas, entonces que es una palabra positiva. Eso es más o menos, no sé compañeros si se me quedan también otras ideas con respecto a la palabra. No levanté la mano, pero solo para sintetizar así, que fue lo que recogí. La palabra tiene poder, el testimonio tiene poder, los medios de comunicación tienen el poder y las madres tienen un gran poder. Vale, muy bien. Gracias. Vamos a escuchar a alguien del grupo 2, donde estaba Carol, Ana Ludi,
Jesús Emilio. ¿Quién quiere de ese grupo compartir? Marcela, Luis Hernando. Listo. Bueno, en nuestro grupo hicimos énfasis en la competencia. Entonces, la mayoría de las veces la competencia se ve desde una perspectiva como para sobresalir. Y pues esto a su vez genera un sentimiento de egoísmo y de impotencia ante otras personas como competencia para poder resaltarse ante los demás, pero no siempre es vista de manera negativa, porque cuando uno pasa por encima de la otra persona, obviamente se ve de manera negativa, pero no siempre lo es, porque eso también nos permite ser competitivos, nos permite mejorar, nos permite poder lograr el objetivo al cual queremos llegar. Entonces, esa fue nuestro pequeño resumen, pero sí tiene muchas cosas en la balanza de competencia. Gracias. Bien, gracias. Gracias, Marcela. Cris, ¿ibas a participar? En el grupo que sigue. El grupo 3. Ah, sí, el grupo 3 donde estaba María Cris. Adelante, Cris. Listo. Es que los participantes, yo dije, Rosita los dice, porque yo no me acuerdo el nombre de todos, me acuerdo de Liber, de Carlos Ignacio, de Zoila, de una Cristina, pero yo dije, Rosita los dice al comienzo. Bueno, entonces, en nuestro grupo, qué pena los nombres que olvide, trabajamos, nos tocaba desigualdad, y nosotros lo primero que hicimos fue definir en qué tipo, como en qué relaciones lo íbamos a mirar, entonces lo ubicamos en las relaciones familiares. Y iniciamos compartiendo un poco, creo que fue también un espacio muy interesante porque nos permitimos como contar algunas anécdotas y creo que también fue que se sintió como ese espacio seguro y ese espacio de confianza porque varios de los compañeros planteaban como algunas de las experiencias de desigualdad que han experimentado en su familia. Entonces, por ejemplo, decían que si bien a los hijos se les quiere, que se les trata como de diferente manera y que hay veces a unos se les da más, a otros se les da menos y que aunque se tiene como ese esfuerzo y ese deseo, pero que se termina siendo como desigual en esa forma como de tratarlos, de darles el respeto y el cariño. También se hablaba que esto también depende como de la etapa evolutiva que tengan ahí como los hijos y que a partir de ahí, pero que sea esa desigualdad y que en oportunidades los hijos como que lo experimentan de esa manera y que eso puede generar pues como conflictos y traumas o esas discusiones al interior, pues también como entre hermanos, muchas veces esas rencillas y esas dificultades. Entonces lo mirábamos ahí en relación pues como con los hijos. Otros de los compañeros nos hablaban, por ejemplo, también la familia, el tema de la relación de pareja, cuando se dan como asignación de esas funciones o esos roles de forma desigual, y aquí creo que también como que repetimos esos patrones culturales cuando hablamos como de la doble o de la triple jornada que tenemos como mujeres, que entonces trabajamos por fuera, pero luego pues también somos no sé, como que la cultura nos impone que somos las responsables de la casa, las responsables de los hijos, de las tareas de los hijos. Entonces, pues creo como que se planteaba todo eso. También hablábamos del tema económico, pues que si todos y todas recibimos algún ingreso económico, pues también como aportamos con las responsabilidades que se tienen en la casa. Y también se planteaba, una de las personas, pues cuando hablaban con hijos, decía, pues bueno, en mi caso, por ejemplo, mi pareja y yo no tenemos hijos, entonces también hay, digamos, hay una condición, digamos, desigual con otras familias y como lo que eso podría llegar a plantear. Y había una reflexión bastante importante porque se hablaba un poco más de la desigualdad en general, como lo que viven algunas familias, porque se planteaba que todas las familias tuviesen las mismas oportunidades para crecer, para el goce efectivo de derechos, pero pues, desafortunadamente en el país, y pues si nos acompañan personas también de otros países, pues ojalá que fuera diferente, pero en Colombia pues hay unas familias que tenemos la bendición de acceder como a todos los derechos y hay otras pues que están en grandes desigualdades. Y nos alcanzó el tiempo, hablábamos un poco de cómo también transformamos como esas condiciones de desigualdad. Entonces, se planteaba, por ejemplo, reflexionar en torno a ese concepto de familia,
porque pues, todo lo tenemos, de pronto algunos por tradición, porque así lo hemos visto, lo que nos ha dicho la cultura. Entonces, la persona que realizaba esta intervención hablaba también en lo que ahorita nos planteaba Rosita del amor, que asimismo sería importante de cuál es el significado de familia, y para nosotros qué es una familia y cómo lo vivimos. Y también un poco cómo transformar la desigualdad por medio del diálogo, pues que como familia también seamos una sociedad, que se debaten como algunos asuntos políticos, cómo podemos, cómo enfocarnos para llegar a unos consensos que nos favorezcan a todos, y un poco, pues cómo también hablar que tratar de diferente manera, de acuerdo con el carácter, pues no necesariamente es un trato desigual, sino que hay veces es un trato equitativo, pero cómo hablar con el otro para que eso no se malinterprete. Creo que hasta ahí espero haber recogido los aportes de los compañeros y las compañeras. Gracias, Cris. El grupo 4, donde está Alejandra Martínez, el padre Marco, Marco Gil, Viviana, Doris, Yorladi, José Luis. Buenas noches, Rosita. Buenas noches. A nosotros nos tocó la exclusión y pues lo tomamos a nivel pues social, ¿no? Ajá. Global. Entonces, pues de verdad hubieron muchos conceptos y todos son valederos. Uno manifestaba una compañera que eran de Arauquita, las otras que eran del Caquetá, y pues que de verdad cuando llegaban a Bogotá o a ciertos lugares donde realmente se sienten excluidas porque les dicen que son de las FARC, que son guerrilleras. Otra compañera de la pastoral social que manifestó que realmente nos sentimos, o sea, el primer factor que nos sentimos excluidos, en lo social es el gobierno y el Estado, y de verdad es valedero. Desde ahí es donde empieza pues el tenernos excluidos realmente como colombianos, como pueblos, como ciudadanos, porque realmente es el sentir, el pensamiento, las ideologías de cada quien, ¿no? Entonces, pues, exclusiones se viven de muchas maneras y de muchas formas, en muchos grupos, en muchos ámbitos sociales, como puede ser la familia, como puede ser la pareja, como puede ser los amigos, pero en estos momentos estamos hablando más que todo en un estallido social, en un gobierno y en un estado en el cual realmente lo abarcamos, pues, de que abarca todo nuestro país y nuestro sentir, y que desde ahí es la principal y la primer, pues, el primer paso en donde nosotros como colombianos, y creo que todos tienen el mismo sentir, de sentirnos excluidos, ¿no? Mi Rosita y compañeros y compañeras. Entonces, valga de la exclusión social es sentirse uno excluido, el no que lo tomen en cuenta los pensamientos, el sentir, las ideologías, esa forma de la cual estamos ahorita por eso apostando a este diplomado de diálogo social para construir, porque de verdad el aporte de cada quien, ciudadano, persona, trabajador, madre cabeza de hogar, indígena, campesino, afrodescendiente, indiscutiblemente del ser humano como tal lo que seamos, de verdad debe de ser participativo, debe de ser incluido, más no excluido, y que parte de que eso es parte, valga la redundancia, del ser humano como sentirse importante, cuando te tienen en cuenta, cuando participas, el sentirse excluido como que realmente, como que nos afecta emocionalmente, físicamente, bueno, trae de verdad sí ciertos trastornos que el sentirse uno excluido en cualquier hábito, bien sea en lo familiar, en lo social, en lo personal, en lo de la pareja, como tú lo hablabas ahorita, ¿no? Que colocaba los ejemplos de los matrimonios. O sea, el sentirse excluido es rechazado y no causa nada bueno. Y me encantó que pues desde ahí aportamos todas nuestro sentir y nuestro punto que de verdad es valedero. Gracias, Alejandra. El grupo 5, donde estaba Claudia Rodríguez, Luisa Fernanda, Nuria Carmen, Rosángela. Bueno, buenas noches. Lo que nosotros pues discutimos en el grupo, escogimos entonces como el escenario de los comicios electorales y puntualmente en una zona veredal. Entonces mencionamos que la palabra que nos compete, nos tocó fue la de manipulación,
Y en el grupo se habló de esa manipulación se ejerce a partir de la desconfianza, también se tocó un poco como el tema del conformismo a veces de la gente, de no informarse, del miedo también a hablar, a expresarse, también desde la desinformación y que esa información muchas veces está centralizada. También un poco esta manipulación se genera por las dinámicas económicas, no sé, de estas zonas donde las ofertas laborales están orientadas a trabajar como en las administraciones públicas y llega un líder con su discurso a decir, bueno, si votan por X o Y, pueden acceder, no sé, a ciertos cargos en la administración municipal. Y también como las ideas que de pronto pueden mejorar esta relación de manipulación es que la comunidad sea más informada, sea participativa, propositiva y que también esta comunidad tenga un pensamiento crítico y también pues basado también como desde el conocimiento y también sean más propositivos cuando se vislumbran como estos liderazgos impositivos y negativos en la comunidad. Entonces, no sé si de pronto otra compañera quiera ampliar un poco más. De pronto lo otro fue que, pues como para terminar de la idea de mi compañera Claudia, fue algo que nos planteaban también de la manipulación, es que se roba la autonomía porque se coarta la libertad y a la vez que se coarta la libertad, pues entonces se le resta la importancia a la gente, a las personas para que puedan participar, opinar, decidir. Entonces, por eso decimos que para poder mejorar y que disminuir, llamémosla, esa disfuncionalidad de la manipulación, las comunidades o las personas deben saber escuchar, estar informadas, deben participar y tener ese pensamiento crítico para que puedan ser propositivas dentro de su actuar. Gracias. Y el último grupo donde está Edgar, Diana Carolina, Edina, Fernanda, Fernando, Hugo Ricardo. Rosita, buenas noches. Adelante, cumpleañero. Buenas noches. Voy a tomarme la vocería ya que... Mira, nosotros un poco conversamos sobre, bueno, la primera pregunta que tú nos hiciste, que es una relación sana. Entonces, partir bueno, que es una relación insana. Y decíamos, bueno, yo decía un poco, y bueno, ahora los aportes los otros, que las relaciones están basadas, muchas de las relaciones, la mayoría de las relaciones están basadas en a ver, ¿cómo era la palabra? Bueno, hay compromisos, hay también, de alguna manera, estas relaciones, bueno, están dependiendo de temas laborales, de temas sentimentales, de temas psicológicos, ¿sí? Responden a intereses. Entonces, cuando estas relaciones, la mayor parte de estas relaciones responden a intereses, entonces precisamente ahí es donde se dan esos espacios, esos ámbitos para el tema del acoso. Un poco hablábamos de que, bueno, hay diferentes también ámbitos, laboral, sexual, en la familia, en diferentes, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Es sentirse perseguido, sentirse obligado a hacer algo, y se lo relacionaba mucho con el tema de la manipulación. Bueno, hay toda una serie de aportes, pero como que finalmente la conclusión es para mirar cómo se enfrentaba esto desde la familia inicialmente, es construir confianza desde el inicio. Tú nos decías, son dos mundos diferentes que se juntan y no se ponen de acuerdo en qué es lo que se quiere construir y qué es como lo que nos va a unir en función de qué. El problema es que se unen y no se alcanza a construir eso porque vienen los hijos y ya es en función de los hijos. Entonces yo creo que hay que
plantear unos acuerdos, ¿sí? De convivencia, porque es que debería ser de esa manera. Más o menos eso, porque es que se dijeron muchas cosas. Yo no sé si el otro compañero está ahí, él tenía también varios conceptos sobre esto. Yo lo dejaría ahí. Vale. Bueno, el tiempo no nos da para escuchar, hubiese querido escuchar muchísimo más, pero realmente con esto nos hacemos una idea. Algunas de las palabras ciertamente tienen un sentido diverso dependiendo de cómo lo utilicemos, ¿no? La palabra poder, por ejemplo, la palabra competencia nos hace ruido en la medida en que puede tener un uso negativo dentro de la relación, pero también, digamos, puede ejercerse poder para servir, y eso ocurre. Entonces, realmente, digamos que de lo que se trata el ejercicio para usar las relaciones como un lente desde donde leer lo que hay que hacer funcionar bien, tiene que ver un poco más con el poder reconocer qué factores están generando un daño o produciendo algún tipo de disfuncionalidad dentro de una relación. Y entonces, claro, cuando el poder se recarga sobre una parte de la relación, genera del otro lado ciertamente un problema de opresión, porque el poder que se concentra, no un poder que se utiliza para servir, sino para concentrar privilegios para un lado de la relación, del otro lado lo que genera inmediatamente es, por supuesto, opresión, injusticia, exclusión. Entonces, fíjense que la palabra poder en sí no es, pero ¿qué factores dentro de una relación, en la forma en que se administra, digamos, se usa el poder dentro de una relación, se la puede volver insana o no sana? O sana, perdón, porque cuando se entiende el poder como el servicio, el poder, tenemos, es decir, los seres humanos tenemos poder de crear, tenemos poder de muchas cosas. De repente estamos en roles donde tenemos poder porque nos ha sido conferido la posibilidad de tomar decisiones y eso da poder. Pero si eso yo lo uso para mi beneficio, otorgándome privilegios y en la lo que va a generar dentro del otro lado de la relación es que acoso, es que oprimo a los demás para que yo quede bien, para satisfacer mi ego de que yo soy perfecto como jefe o lo que sea, pues por supuesto que eso inmediatamente genera una disfuncionalidad dentro de la relación, porque lo que se constituye es una relación de poder abusivo, ¿no? Entonces, realmente no es tanto la palabra per se, sino que eso lo trasladamos y decir qué factores generan que el poder en una relación se vuelva insano, se vuelva disfuncional, ¿sí? Cuando ese poder se pone para garantizar o se utiliza para concentrar privilegios de un lado, del otro sale afectación. Y ahí es donde entonces nos damos cuenta, pero también puede ser que cambiemos un poquito la lógica para entender las relaciones de poder. Y es que para que de un lado se confiera poder, del otro lado ciertamente se concede poder. Es decir, a veces las lógicas de los miedos a perder el empleo, las lógicas hace que nos quedemos y no denunciamos o no generamos una alerta ante las estructuras o no, y eso pues es de alguna manera legitimar el poder que la persona está mal utilizando para su propio privilegio. Entonces, eso ocurre en el trabajo, eso ocurre en la familia, entre hermanos, eso ocurre en la política, o sea, eso que estamos viendo que ocurre de manera tan nefasta en la sociedad, eso se da en todos los escenarios. Estas palabras que están aquí son más comunes de lo que nosotros queremos admitir. Por eso yo decía, nuestra limitada condición humana está en el devenir diario, están presentes todas estas palabritas en todos nuestros modelos relacionales. Es de cristianos estar muy atentos. A veces en lugar de estar luchando en las relaciones contra otros, no hay enemigos. Realmente lo que tenemos es que revisar permanentemente. ¿Qué de lo que yo hago o dejo de hacer dentro de mis relaciones soportan, legitiman condiciones injustas dentro de la relación? Cosas, patrones disfuncionales dentro de las relaciones. Y entonces, cuando nosotros queremos
utilizar hoy justamente en una reunión que teníamos con la comunidad de paz, teníamos estos dos textos, porque habla de las relaciones desde la perspectiva bíblica. El profeta Isaías nos plantea dos lógicas relacionales que son fundamentales y no voy a profundizar mucho, lo hemos hablado en otros momentos. Es decir, en la visión del profeta Isaías, en el capítulo 11, versículos 6 al 8, nos habla de contendientes naturales, están en la cadena de alimenticia unos de otros, casi como que para sobrevivir uno necesita depredar al otro. Estamos hablando de animales adversarios y sin embargo en la visión del profeta Isaías los pone cohabitando, coexistiendo, mediado por ¿qué? Actividades cotidianas. El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león, ¿sí? Comer, jugar, ¿sí? Unas crías reposarán juntas, ¿sí? Comerá pasto con el otro. Cuando hay las garantías, ¿sí? Es decir, de esas cosas cotidianas, pero las pueden disfrutar aún los enemigos por igual, eso es el sentido del bien, del bienestar que garantiza la coexistencia, aún cuando sean distintos, incluso opuestos. Y eso está, digamos, esto en el plano de las relaciones humanas, pero luego vamos a ese otro plano de las relaciones sistémicas, es decir, las relaciones económicas, políticas, culturales, ambientales, son aquellas que de alguna manera nos llevan a estructurar sistemas relacionales injustos al punto de que la conflictividad pareciera ser la única manera de arrebatar a los que se han quedado por fuera de la historia las posibilidades de obtener algún beneficio. Por eso se recurre al uso de las armas con mucha frecuencia, por el sentido de injusticia permanente, donde la gente se agota, se cansa y termina recurriendo. Eso fue lo que vimos en el estallido social, pero eso es lo que estamos viendo desde hace 60 años, un campesinado abusado, maltratado, que creyó que empuñar las armas para quitarle poder a los de siempre, digamos, a los que habían acumulado privilegios de manera abusiva y pudiera construirse otro orden social y político en el país. Y esa ilusión los llevó incluso a clérigos a dejar sotanas y empuñar las armas, creyendo que ese era el camino, y llevamos 60 años intentando respondernos a esa gran pregunta si ese era el camino y nos dimos cuenta que es el camino equivocado. Pero sin embargo, aquí se nos plantea un dilema de transformación de relaciones y son relaciones de justicia, ¿sí? De justicia que son las que sostienen las relaciones humanas en la convivencia. Y es el transformar armas en herramientas de trabajo. Si no hay oportunidades de trabajo y bienestar para todos, pues esas inequidades empiezan a generar situaciones de conflicto y violencia. Entonces, fíjense que en esta visión del profeta Isaías se nos está planteando un modelo posible de relaciones. Relaciones de convivencia cotidiana que se pueden transformar haciendo posible en la cotidianidad el encuentro incluso entre adversarios y la convivencia, mediada por un catalizador que es ¿cuál? Dice, y un niño los pastorea. La presencia del amor de Dios como el código, es decir, encontrar un factor catalizador por encima de las cosas que nos hacen adversarios. Ahí está la esencia para poder encontrar un foco en común que satisfaga necesidades de ambos lados de la relación, y eso es lo que hace posible la convivencia entre adversarios, entre enemigos. Entonces, la esencia de nuestro trabajo para transformar relaciones no es quedarnos viendo al bueno o al malo, sino identificar en la relación qué es aquello que está construyendo el patrón de disfuncionalidad y entender qué otros elementos por encima de esa disfuncionalidad pueden ponerlos en contacto, en encuentro para construir una nueva relación, aún siendo adversarios. Entonces esto es fundamental. ¿Y cómo se sostiene eso en el tiempo? La paz es estable y duradera cuando hay justicia. Y esa justicia significa oportunidad de bienestar para todas las partes. Eso es lo que dice la segunda parte. Entonces fíjense ahí cómo en la Biblia misma tenemos elementos muy concretos para entender cómo podemos hacer un trabajo
de transformación de relaciones disfuncionales, relaciones humanas, económicas, políticas, para poder entender bajo esta lógica. Y en toda la fundamentación anterior que traemos, en esa fundamentación hemos venido hablando del sentido de la fraternidad universal, es decir, por qué razón es importante trabajar por ese objetivo superior de ser hermanos por encima de que seamos tan distintos, de que no nos podamos soportar en el trabajo, de que no podamos, por encima de eso, somos hermanos y tenemos el deber de esforzarnos a mirar un poco más allá de esas cosas que no nos gustan en la otra persona, de que nos molestan, de que cómo tramitar eso de manera positiva, que no sea usando la violencia, usando el poder y la fuerza. Entonces, construir la paz realmente está muy fundamentada desde nuestra perspectiva cristiana en identificar, es decir, asumir una lente de las relaciones para entender los conflictos. Aprender a leer en una situación de conflicto cuál es la disfuncionalidad en la relación ahí. Y eso que está siendo disfuncional, cómo lo transformamos encontrando un vínculo superior al que los está haciendo disfuncionar. Ahí está la esencia, por eso es que dicen que realmente los vínculos familiares fuertes son aquellos que tienen la capacidad con frecuencia de decir, ocurrió esto, nos levantamos, nos sacudimos el enojo, lo que pasó, si nos insultamos de momento, lo que pasara, pero siempre encontramos un sueño compartido, algo que los pone por encima de aquello que generó la ruptura y que les da la capacidad de perdonarse, de volver a recomenzar. Ese tipo de cosas son muy importantes, es decir, porque encontramos siempre la disfuncionalidad y no en quién es el culpable y tiene que pagar, sino cómo transformamos eso que funciona. Cuando leemos las cosas así nos damos cuenta que la transformación se hace sobre la relación y esa relación impacta a las dos partes en relación. Es decir, tanto se transforman aspectos de quien ha sufrido, digamos, el hecho victimizante, como que transforma y restaura. Eso es lo que entendemos como la justicia restaurativa en la concepción cristiana también de la justicia. Es decir, no es la justicia punitiva, aquella que castiga porque juzga quién es el adeudo de la historia, la víctima, y quién es el victimario, y entonces cómo tiene que pagar el victimario y cómo, sino que se asegura de entender qué fue lo que no funcionó, cuál es el daño causado y cómo se restaura la igual dignidad de ambos lados de la relación. Porque Dios dignifica tanto a la víctima como dignifica a quien también fungió de victimario. Por eso, y el profe Roldán lo decía muy bien, Dios al propio Caín, que asesinó a su hermano, sí, le dijo claramente al expulsarlo, ciertamente recibe un castigo, pero le dice, aquel que se meta contigo, aquel que te violente, por eso pondré un sello en tu costado, precisamente para impedir que se dieran, digamos, el uso de la violencia contra quien había fungido de victimario de su hermano. Y una clave que es fundamental para entender esta lente relacional, ¿sí? En construcción de paz a esto se le llama el principio de la curiosidad paradójica. Es decir, saber abrir un paréntesis antes de ponernos de jueces y poder comprender muy bien cuáles son los códigos desde donde estamos interpretando los signos de una relación. Para poder entender que muchas veces nosotros tenemos códigos de interpretación de lo que percibimos, lo procesamos desde nuestras heridas o nuestra historia, y eso lo incorporamos en nuestro sistema de creencias como si fuera así. Yo asocio porque de pequeñita vi cómo, no sé, mi hermano mayor violentaba a mi hermana y entonces, un caso hipotético, entonces ahora cada vez que veo que ocurre, entonces me sale el monstruo que te traigo dentro y todo lo que me conecta con ese código de interpretación inmediatamente provoca en mí una reacción. Pero no siempre puede ser que hay la misma intención de aquello que quedó grabado en mi memoria. Entonces, para decir, nosotros con mucha frecuencia vamos integrando en nuestro software, en nuestro sistema operativo, códigos de interpretación de aquello que perciben nuestros sentidos, pero eso no siempre es la verdad. Y por eso el Papa Francisco en Fratelli Tutti nos dice, antes de volvernos jueces de los demás, abramos un paréntesis y no planteemos desde lo que creo que el otro está haciendo o me está haciendo, sino démonos la oportunidad de ir al encuentro, de escucharnos,
de plantear nuestros puntos de vista y démonos la posibilidad y no atacamos, porque entonces yo creo, me defiendo, es decir, estoy prejuiciado. Y ese prejuicio es lo que tanto deteriora las relaciones. La mayor parte de los conflictos relacionales está basado en una lógica de prejuicios y que detona, digamos, formas de reacción que no son. Entonces, la acción del ser humano está precedida por un proceso de percepción que es interpretado bajo ciertos códigos de la cultura, de la historia personal o familiar, y luego se ha incorporado en un sistema de creencias y provoca una reacción. Digamos, el código aquí es cómo nosotros logramos revisar primero esos códigos de interpretación en las relaciones y podemos darnos la posibilidad. Lo mismo cuando estamos mediando en un conflicto, cuando estamos haciendo mediación en un conflicto, la esencia de nuestro trabajo está en ayudar a las partes a comunicarse qué es lo que cada quien percibió del otro y cómo lo interpretó, para aclarar y ayudar a tender puentes de diálogo que hacen posible. Mucho de las herramientas que van ustedes a trabajar durante este diplomado tienen que ver con eso. ¿Cómo ayudamos a las partes a salir de imaginarios que les cargan su mirada del otro como totalmente cargada de prejuicios y les permitimos construir espacios seguros de encuentro para que allí acontezca el compartir las visiones que cada uno tiene y puedan generar una interpretación común y desde ahí encontrar soluciones? Eso es lo que busca realmente actividades o procesos como el diálogo. Entonces, esta norma es un código fundamental para todas las personas que trabajamos en construcción de paz. Esto tiene que ver con los dos niveles de los que habla la visión del profeta Isaías: transformar relaciones desde conductas personales y luego patrones relacionales, y transformar condiciones de justicia para que esa convivencia cotidiana sea sostenible. Y termino diciendo, este es el concepto restaurativo de la justicia que en la perspectiva cristiana es fundamental. Si nosotros somos conscientes que la relación, al lado y lado de cada relación, además de que representamos un sector, hay personas, hay seres humanos, y lo que se busca en muchas de nuestras estrategias es garantizar que se restaure la igual dignidad de ambos lados de la relación. Por eso, para no caer en la lógica de asumir orillas y poder tender puentes, es reconocer a ambas partes, darles reconocimiento, legitimar su presencia y poder construir un lugar seguro donde se trabaje sobre el foco de la relación y ese trabajo transformador toque a las partes. Esa es, digamos, la lógica bajo la cual está planteado el modelo de amistad social en Fratelli Tutti, ¿sí? Propiciar la cultura del encuentro restaura la dignidad de todas las partes. Y ese es lo que se llama la caridad política, ¿sí? Esa es la esencia de la política. Por eso una política que está polarizándonos tanto, enseñándonos a odiarnos tanto, eso no es política. Lo que Fratelli Tutti nos está proponiendo es otra cosa muy diferente, ¿sí? Es la capacidad de vincular, de reconocernos entre todos y debatir desde las ideas, pero no parados en la difamación del otro, en una convicción de que todo lo que del otro venga es negativo, es perverso, y tiene que ver con esas diferencias, ¿no? La justicia retributiva está centrada en la ley, busca culpables, establece culpabilidad, el Estado castiga al culpable y el poder es coercitivo y de dominación. Mientras que en la justicia restaurativa, que es la que nosotros proponemos para preservar, digamos, un orden relacional sano en la sociedad, está centrado en el daño a las personas y las relaciones. Busca responsabilidades. Fíjense que no es impunidad. Si estamos hablando de que hay que establecer responsabilidades, ¿para qué? Para que haya reparación y reintegración. Pero eso significa que haya la oportunidad para todas las partes, tanto víctimas como victimarios. Involucra a unos y otros en una comunidad para reparar y verdadera reintegración. El poder es con y es interior, genera vínculo colaborativo. Eso es, digamos, la esencia y la diferencia entre la justicia restaurativa frente a la justicia retributiva.
Según el Evangelio de Jesús, y con esto ya despedimos la sesión, ¿sí? En el Evangelio de Jesús, él plantea al menos como 4 normas que me parece que son muy importantes. No, él no viene para abolir la ley, sino para llevarla a la plenitud. Y en ese ejercicio está todo el tiempo diciendo, no es la ley por la ley, sino cuánto la ley está al servicio de unas relaciones sanas dentro de la justicia, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. La ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Cuando la ley se le da una primacía por encima del hombre, la ley se vuelve opresora. Se acerca y acoge a los pecadores. Y aquí están citas que nos pueden perfectamente dar luces cómo Jesús propone un modelo de relaciones en el Evangelio y que hablan de justicia restaurativa. Actúa con misericordia y compasión. Están los textos del hijo pródigo, de la mujer adúltera, por ejemplo. Y eso se puede llevar justamente a aplicar en los distintos escenarios de la vida cotidiana. ¿Cómo podemos trabajar en la familia, en la escuela, en la comunidad sobre relaciones sanas, digamos? Estos son los trabajos que hacemos. Aquí hay muchos ejercicios desde donde nosotros podemos trabajar. Una tarea les dejo y con esto despido la sesión para que ustedes puedan trabajar. El mapa de sus relaciones. No lo van a entregar porque este es un trabajo muy personal. Vamos a hacer este mapa de las relaciones en 7 círculos. Aquí está, preparé un documentico para que Miguel Ricardo se los comparta y ahí está la lectura muy breve de los hallazgos del estudio en Harvard y luego una reflexión personal, es decir, ¿cómo estoy yo en mi sistema de relaciones? Y tratar de poner nombres en cada uno de estos círculos, primero conmigo mismo, luego cómo está mi relación con mi familia cercana, el núcleo del hogar más cercano que tenga, sea cual sea la lectura de familia que cada uno tenga, con mi familia amplia, incluyendo a los amigos, que es como la familia que uno elige, el círculo laboral, en la comunidad eclesial donde estoy, en mi comunidad de residencia, es decir, en el barrio, en la vereda, en donde estamos, o en mi país. Y en cada uno de esos círculos ponga nombre de personas concretas o de actores y ponga las más cercanas al centro de los que hay vínculo y más distante de aquellos con quien ha habido alguna situación de disfuncionalidad. Usted quiere un proyecto de vida, un proyecto de felicidad, empiece por ahí a trabajar, a hacer la carpintería de su propio sistema de relaciones y ese ejercicio personal nos va habilitando en la capacidad de mediar en relaciones sanas hacia afuera. Con esto los despido diciéndoles el documento que les va a entregar Miguel Ricardo está explicado paso a paso cómo hacer este ejercicio. Les invito a que lo hagan, no es una tarea calificable, es un trabajo personal, pero que debemos hacerlo como estamos en pleno tiempo de Cuaresma, un tiempo para revisarnos, para revisar las faltas a la caridad en nuestro sistema de relaciones y encontrar ahí cuánto trabajo. Por eso es que las luchas hacia afuera son infértiles, porque las verdaderas luchas que valen la pena librar son esas que libramos en el propio corazón. Restaurar relaciones rotas con aquellos que nos hemos distanciado. ¿Cuánta distancia hay entre mi corazón y el de Dios? La distancia que hemos decidido poner de nuestros hermanos. Ese es el mensaje central. Las relaciones por eso tienen un lugar tan importante en la lectura de conflictos y en la construcción de la paz. Gracias. Buenas noches. Rosita, muchas gracias por acompañarnos en esta noche en todo este tema tan interesante como es el tema de la centralidad de las relaciones en los conflictos. Muy bien, ya tienen el instrumento en su chat, en su WhatsApp, allí ya tienen el instrumento para que ustedes puedan realizar el trabajo. Son 2 observaciones para cerrar. Entonces, uno, la invitación a que cada vez que ustedes participen en las sesiones, ojalá abran la cámara, porque no los conozco mucho. Entonces, es importante que cada vez que ustedes van a participar, abran su cámara. Algunos mantuvieron su cámara encendida. Cuando hay problemas de conectividad, ya es entendido, pero en lo posible, ojalá ustedes tengan encendidas sus cámaras y sobre todo cuando hablan, ¿vale? Eso lo Sí, que es tengo importante. problemas con la mía, pero para la próxima la voy a organizar. Ok, listo. Eso es muy importante porque para que ustedes hablen y los podamos conocer, porque yo no los conozco a todos, ¿sí? Algunos que son muy famosos, como
como Fidel, por ejemplo, yo lo conozco muy bien, pero a otros no los conozco. Entonces es importante, Juana Inés, que siempre también abre su cámara. Entonces a todos, ojalá aprendan sus cámaras. Muy bien. La otra observación es que en este canal de WhatsApp yo tengo 150 personas y entonces se están conectando 90, se están conectando 100. Entonces no sé los otros 50 dónde están. Eso me tiene un poco preocupado, además porque ustedes, la mayoría de ustedes están con una beca, entonces es muy importante que ustedes aprovechen estos espacios, ¿vale? Son espacios que no todos los colombianos los tienen. Entonces, por favor, es un llamado que yo hago muy respetuoso a todos. Ojalá que les puedan compartir a las otras personas, ¿sí? Si alguien tiene dificultades, seguramente que a veces no todos nos podemos conectar, pero es importante que nos lo hagan saber. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces voy a tomar el registro fotográfico de esta noche. Espero pues que me regalen la mejor de sus sonrisas. Sé que es muy difícil a esta hora, pero por favor hagamos un esfuerzo grande de regalarme su mejor sonrisa para hoy. ¿Listo? Entonces, por favor, 1, 2, 3. Están muy serios. 1, 2, 3. Ahí la sonrisa, perfecto. ¿Sí? Muy bien, eso se llama la sonrisa Pepsodent, perfecto. Vamos con el grupo número 2. Grupo número 2, por favor. Grupo número 2, eso, prendan todas sus cámaras. Nidia Zulvaga no me deja ver su carita, por favor. Doctora Nidia, ¿qué pasa? Listo, 1, 2, 3. Ahí se fue y nos vamos con el otro grupo, por favor. Tengan un poquito de paciencia. El grupo 3, sí se fueron todos a dormir. Muy bien. A todos muchísimas gracias por todo su trabajo, por sus reflexiones, por haber compartido en esta noche. Esperamos que sigamos aprovechando este espacio. Es un espacio muy importante, ¿sí? Diálogo para la amistad social, pero también la escucha. Alguien creo que decía el miércoles, hablaba que para el diálogo era importante la escucha, ¿cierto? Y la escucha como una actitud tal vez de las más importantes, porque si yo quiero hablar pero no me quieren escuchar, pues no hay nada que hacerle. Entonces, eso es importante. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga. Buenas noches para todos. Se cuidan. Muchas gracias, chao. Feliz semana. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Feliz noche para todos.